¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenido una vez más a Coro 500 Historia. Hoy tenemos con nosotros a Reinaldo Velasco. Reinaldo Velasco, médico, cirujano pediatra, historiador, eh, bueno, toda una trayectoria. Él es teólogo también y un investigador nato. Yo creo que él ha dedicado su vida completamente a la investigación. Es una persona con quien ya en este programa hemos conversado sobre todo lo relativo al tema del indigenismo, pero fundamentalmente a lo que tiene que ver con el área del estado Falcón y las tierras caquetías. Bienvenido. Gracias, Profesor. gracias. Bueno, queríamos hoy abordar nuevamente el tema del Diao Manaure y la tribu caquetía. Esta vez lo vamos a enmarcar más hacia lo que tiene que ver con el espiritualismo, con esa parte que es menos conocida acerca de lo que ha sido ese legado que dejó la tribu Paquetía y específicamente el cacique Manaure, eh, de respecto a lo que era su conocimiento del ser humano, de las emociones humanas, de ese espíritu, y cómo se trabajaba desde la filosofía propia de esta tribu. Ahí se han escrito muchas cosas relacionadas con la temática de lo que es la tribu como tal, sus costumbres, el asentamiento, pero poco se dice del margen o el nivel de evolución que había en esta tribu y específicamente de su hijo, el Diao Malawi. Sí, de hecho, bueno, en nuestro primer programa, ¿verdad? La primera entrevista, conversábamos un poco sobre ese Manaure como el gran desconocido. Y es precisamente esa una de las realidades que nos encontramos. Los documentos están ahí, algunos de ellos los mencionábamos en aquella oportunidad, pero más allá de la documentación hay una vida también, hay un impacto que la figura del Diao Manaure ha dejado en la vida de este pueblo falconiano que pervive, y esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos también acercarnos a su persona. Ya en los mismos documentos es posible inferir esa gran personalidad que usted comentaba del Diao. De hecho, eh, en los documentos de Castellano, que es un escrito que data del 1589, se dice que Castellanos estuvo aquí en Coro en 1539, es decir, que estuvo cercano a la fecha de la llegada de los españoles aquí a estas tierras. Castellanos describe a Manaure como un hombre de grandes virtudes. De hecho, en su libro Elegías de varones ilustres de Indias, le dedica una parte de su texto. Y bueno, las descripciones que hace son bastante hermosas. Dice que, bueno, que era un hombre de mucha virtud, que jamás palabra dio que la quebrase, ni promesa hizo que no cumpliese. No hubo pecado que no condenase, ni virtud que no lo hace. Es decir, que un líder indio que se gana eh, la admiración de los hombres blancos, los hombres venidos de Europa, pues ya eso a nivel de documentación nos dice algo bastante grande, bastante importante. Eso por ejemplo, solo hablar de castellano. Claro, pero tenemos claro que lo significativo de todo el contexto en que se produce esa apreciación que Castellano hace de él. Así es. Y justamente pasa por la concepción que se tenía de que se trataba de salvajes. Porque estemos claros que toda esta polémica que ha surgido, que es una polémica de 500 años, justamente porque no se evaluó, no se vio en su justa dimensión a las tribus que estaban aquí en América y no se atendió al contexto espiritual de las mismas. Sí, sí, así es. De hecho, una de las cuestiones que analizábamos en nuestro encuentro pasado es precisamente esas cualidades chamánicas del Diao, que podemos encontrar en una de las cartas que escribe Ampíes, echada entre 1513 y 1521, donde Ampíes nos cuenta que recibe una delegación que viene de parte de un gran jefe indio 10 leguas adentro, dice, llamado, que este cacique, dice él, da los temporales y se hace adorar. Ese es más o menos lo que dice este documento. Y bueno, en este sentido ya vemos cómo la figura del Diao pues sí estaba rodeada precisamente de un halo de divinidad, eh, porque también hay testimonios de que era llevado en anda su Que no sabía eso es. sábana. Entonces,
todo esto nos habla de una persona con una gran espiritualidad. Y bueno, y esta espiritualidad en esta coyuntura de la que usted también hablaba, va a entrar en contacto con la nueva espiritualidad que va a ser la que va a traer la evangelización. Y eso también está referido como un momento importante. Ok, aquí hay algo bien interesante, pero todo esto, bueno, todo es interesante lo que usted está planteando, pero más allá de eso y el tema de la espiritualidad, está ese contexto de comunión que había entre estas tribus y la naturaleza. Recordemos que las características del estado Falcón y específicamente de esta región, la región de Arcaipilla, son muy particulares. Y esta gente había desarrollado todo un plan de acción y de vida, adaptándose a las condiciones del lugar, pero también con una visión espiritual o, digamos, algo mágica respecto a lo que era su vida y cómo manejar las relaciones entre. De allí lo interesante del asunto. Ahora, la pregunta es, si eso no fue visto del todo en su otra dimensión por los colonizadores, si no se apreció de esa manera, eh, eso tendría que ver con el hecho de que hoy día no se haya mantenido ese legado, o sea, no, como tal no se haya revisado bien, no haya quedado asentado. Porque todo lo que se conoce por otras investigaciones, pero no pasa con otra tribu indígena que sí se conoce lo que ocurrió, cómo fue su organización religiosa, etc. Y sí, de hecho, en el caso del pueblo caquetío, ¿verdad? Ahí, y yo más o menos lo puntualizo en mi investigación, hay una especie de asideros de la invisibilización, ¿no? Así los llamo, así los he denominado yo. Eso lo explica más. Ajá, sí, hay una especie de, digamos, aspectos importantes a tener en cuenta que contribuyen, como usted mismo lo ha mencionado, a esta invisibilización que fue progresiva hasta llegar al día de hoy y es interesante que lo compare con otros pueblos, ¿verdad? Una de las cuestiones fue precisamente este encuentro, ¿verdad? Con costumbres, con formas de espiritualidad ajenas a las que el pueblo caquetío traía. Bueno, todo esto producto de la misma colonización. Y otro impacto fuerte va a estar en el aspecto del idioma, en la lengua, y ya con la imposición de la lengua española, la lengua imperial, pues va a contribuir a que este mundo, ¿verdad? Simbólico de esta herencia cultural, pues vaya mermando. Y luego van a haber procesos posteriores a la colonia, incluso ya después de la misma independencia, que van a contribuir sistemáticamente, sobre todo con la conformación del Estado-Nación, y lo que van a ser las legislaciones que van a venir después de la independencia, fueron contribuyendo a mermar esta identidad. ¿Por qué? Porque con la nueva distribución de las tierras, los indígenas fueron llamados, ¿verdad?, a declarar cuáles eran sus propiedades, palabra que no cabe en la mentalidad de ellos. Para ellos no existía el concepto de posesión de la tierra, es un concepto que se impone. Ellos, al no comprender esta nueva realidad jurídico-territorial, no declaraban cuáles eran sus extensiones, y los gobiernos sucesivos, las legislaciones sucesivas, sobre todo a partir de lo que fue 1882, van a declarar estas tierras baldías y ejidos municipales. Entonces, incluso se decía, estas tierras fueron abandonadas por los indígenas. No era que las abandonaban, ellos estaban ahí, es que ellos no iban a declarar porque no estaban asimilando estos cambios a nivel jurídico, político. Y esto contribuyó a su invisibilización. Tanto, Civilización. y sí, sí, porque tanto que posterior a esta fecha de 1882, ya más allá de 1904, comienza, y sobre todo en Venezuela, se va a declarar que las tierras indígenas son Amazonas, el Alto Orinoco y la Guajira. Esos son los territorios indígenas, eso fue declarado. Y lo demás, y los demás pueblos, que han hecho vida históricamente aquí, fueron borrados desde el punto de vista de la legislación. Entonces ahí cayeron nuestros pueblos caquetíos y muchos otros pueblos, porque aquí en el caso de la región falconiana también estaban los irajaras, los ayamanes, ¿ver?, los achaguas. Y esta invisibilización comenzaron a ser llamados campesinos, hasta incluso
todavía en 1902, 1903 se hablaba, por ejemplo, de los indios de Mitare, Bueno, ¿verdad? Y cuando Pedro Manuel Arcaya visita en una de sus investigaciones, se consigue con una persona que todavía recordaba un saludo caquetío. Se hablaba de los indígenas de Mitare, de los indígenas de Sasárida, de los indígenas de Tomodore, pero el borramiento fue pues sistemático. claro, estemos claros que aquí estamos en un fenómeno de etnocentrismo, ¿no? Y es como una cultura que está fagocitando a otra. Así, lógicamente, para ese momento, y todavía no conseguimos con situaciones de ese tipo. Hay culturas que se consideran que están por encima de otras, que son superiores a otras, y el irrespeto es total. Eso que usted plantea es una sustitución que hubo de espacio. Pero más allá de eso, ese fenómeno de la invisibilización también viene dada digamos, por un contexto de colonización muy severo. Sí, Digamos que algo cruel y violento, ¿no? También. Ahora, el tema aquí, alguien se dedicó a investigar específicamente de ese legado cultural, cuáles fueron los elementos que la caracterizaban, lo que tiene que ver con la parte religiosa, el tema del idioma, las costumbres particulares. Algunas están desplegadas, pero no sabemos si pertenecen específicamente a los caquetíos o si vienen de otras tribus indígenas del resto de Venezuela, por ejemplo, de la zona del Caribe, pues, como tal, de la costa caribeña venezolana. y es conveniente tener presente de que nuestros pueblos eran parte de una gran zona cultural. De hecho, el pueblo caquetío forma parte de la gran familia arahuaca y sabemos ya por todo el estudio lingüístico, al menos de las toponimias y de lo que ha sido la revitalización de la lengua taína que se ha hecho sobre todo en Santo Domingo y algunos países del Caribe, se sabe que nuestro caquetío pues era una lengua, ha sido una lengua común con el taíno, una rama del mismo arahuaco. Eso ya, eso es evidente. Incluso en mi investigación yo repongo muchos vocablos que son totalmente comunes, ¿ya? Por nombrar algunos, cachube, petaca, tereque, que son palabras que perviven todavía en nuestra habla, son de origen arahuaco. Entonces, desde el punto de vista cultural, conviene tener claro que éramos una gran zona, ¿verdad? Hacíamos una gran zona. De hecho, la figura de los Naure no solamente se limitaba a esta región, sino que su liderazgo espiritual, digamos, se extendía hacia el norte, hacia las islas y hacia el noroccidente con la frontera con Colombia. Eso, en primer lugar, en el aspecto espiritual, en ese sentido, pues este pueblo vivía de las mismas costumbres espirituales de los demás pueblos, de su relación con la naturaleza, con los espíritus, ¿verdad? Con el culto, o esta relación que desde la visión europea de pronto lo llaman animismo, o verdad, o lo que es el culto a las ánimas, pero que es en el fondo una relación con los ancestros que existe en muchas culturas de... Como no, en la cultura asiática es muy evidente, de las Indias hasta Japón. Ah, Ahora, hay algo bien interesante lo que estás mencionando allí con respecto al tema de la adoración que había por el dios Manaure dentro del contexto del Caribe, o sea, de todo lo que son las islas del Caribe y todo eso. Pero eso era, digamos, ese liderazgo era más cercano a que había una influencia de él como líder religioso, había algún tipo de ritual, había una, digamos, una presencia que él hacía en estos espacios, o simplemente era algo de oída que se iba de una región a otra. bueno, es interesante preguntarse cómo se daban, ¿verdad? Esta presencia. Eh, Se cree que es más que todo espiritual, por supuesto, pero sí él tenía, por lo que se sabe y se puede inferir de alguna documentación de la época, tenía influencia sobre líderes indios del momento. Pero es interesante, por ejemplo, recordar un testimonio de uno de los enemigos de Federman, ¿verdad? Uno de los Berserk. Él cuenta que en una de sus correrías, ya cerca de la confluencia de los grandes ríos, el Meta, Casanare, llegando ya a Colombia, fueron emboscados por una tribu del lugar. Y él, astutamente, en ese momento, ya rodeado, él dice, no disparen, somos amigos del rey de Coro. Entonces, él en ese momento invoca
¿verdad? La amistad con el diablo, que amistad que no tenía, por cierto. Exactamente. Somos amigos del rey de Coro y dice que esta gente enseguida depuso las armas y les dijo, no los matamos por ser amigos de tan buen señor. Es decir, que aquí podemos nosotros observar como en un lugar tan distante la fama de la bondad de este jefe indio, pues él estaba presente. Si era que Manaure viajaba, se desplazaba, cómo lo hacía, es algo que bueno, queda como pendiente. Interesante, ¿no? Ahora, no ya tú, si vos se pudo ablandar el alma, solo por el alma de Ferman, no se puede enterar mucho. Así es. Bueno, vamos a ir un corte. Cuando regresemos, vamos entonces a seguir conversando de este tema, que de verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho y que es un aspecto desconocido de lo que tiene que ver con la historia del Diabo Manaure y de la tribu Caquetía aquí en el estado Falcón. Pero sería bueno al regreso explorar un poco más la influencia que permanece hoy día de algunas cosas que te han mencionado en la región falconiana y en la misma Venezuela. ¿Qué influencia permanece? Pero más allá de eso, ¿cómo podría ser esa enseñanza que ha quedado en nosotros y que habría que rescatar? La visión retro, perspectiva Excelente. y prospectiva. Ya venimos. Y bien, estamos de vuelta nuevamente con su programa Coro 500 de Historia, conversando con el médico Reinaldo Velasco. Reinaldo Velasco, teólogo, historiador, investigador, una persona que ha dedicado su vida al conocimiento y a la búsqueda del conocimiento, que es lo más interesante dentro de esto. Con él hemos estado conversando acerca del Diabo Manaure, del cacique Manaure. El cacique Manaure que digamos que era el patrón de la tierra caquetía aquí en el estado Falcón. Y quedamos pendientes de hablar un poco acerca de lo que era ese margen del contexto espiritual, ¿no? El alcance que tenía Manaure en la tierra caquetía y en toda Venezuela, e incluso fuera de la frontera del territorio venezolano. Un poco lo que es la espiritualidad, un poco lo que es la presencia, eh, digamos, espiritual, ¿no? Para algunas personas, para algunas tribus, pero también un poco de lo que es lo espiritista, ese tema de cómo esa presencia estaba en diferentes lugares y parecía como que no lo hubiese visitado nunca, pero que sabían que él existía. Entonces es algo bien interesante. Cuéntenos un poco más de eso porque nos dejó como que dice, ay, ¿cómo? Y bueno, una de las cosas que podemos y leer en castellano, ¿verdad? Es que él declara con el verso, ellos trajeron al cristiano bando al hombre que Manaure se llamaba, dicen, y que luego reporta mantuvo buenas relaciones con los cristianos. Es decir, que uno de los ejemplos de la actitud espiritual del Diabo Manaure, vemos que en primer lugar esa acogida que él hizo de lo que fue el mensaje evangelizador, a la par de que, bueno, también le habían ayudado, Ampíes le había ayudado a traer a su hija de vuelta, ¿no? Como estaba, se la habían llevado esclavizada. A Juivana. Se cree que se infiere que era Junibana, aunque el documento no la nombra, pero porque se dice que era la esposa de Jurejurego, y bueno, Judibana era la esposa de Jurejurego, así que debió haber sido ella. Esa es una cuestión interesante del carácter espiritual. Ahora, otra de las fuentes con las que nosotros contamos para el conocimiento de este gran líder es precisamente la espiritualidad, porque a pesar de los siglos que han pasado y más allá de los documentos, pervive en el sentir del pueblo, en el sentir de muchos lugares, muchas localidades, su figura, su presencia de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de lugares que llevan su nombre, hay una culebra, por ejemplo, que se llama Manare y que se piensa que es amarilla. Se cree que está relacionada con él. En algunos lugares de Venezuela, cuando en el sol aparece este aro, que es como un arco iris alrededor del sol, en algunos lugares se les llama arco Manaure. Arco Manaure, y son lugares lejanos de aquí de Falcón, por ejemplo en algunos sitios de los Andes venezolanos. Entonces, ¿por qué esta relación? Porque hay una vida que seguramente dejó un impacto. En el caso del espiritismo venezolano, Manaure forma parte de la corte india, junto a Guaycaipuro, María Lionza y otros jefes, ¿verdad?
pero reviste unas características bastante interesantes que lo diferencia de otros jefes. Una de las cuestiones es que las materias o la materia, digamos, que invoca a este espíritu, tiene que ser una persona de mucha virtud, de virtud probada, debe tener una preparación adecuada. Esto, bueno, lo pude conocer de primera fuente estando allá en la montaña de Sortes, haciendo este trabajo de investigación, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en el caso de María Leonza, debe existir o es una virgen, una niña que se prepara para ese fin. En el caso de Manaure es igual. Por ejemplo, si esta persona, esta materia, por decir algo, comienza a tomar licor o cae en algún vicio, ya automáticamente no, Manaure no va a ser, no la va a tener como materia. Por otra parte, no es común su descenso. Es decir, él no es que baje en el lenguaje del espiritismo venezolano con frecuencia. Es bastante difícil que él acceda a venir a este plano, y eso es propio de los espíritus que están más trascendidos que en este mundo espiritualistas. Hay una fuente, de hecho, por eso me traje este librito, la tengo aquí fotocopiada. Es una estampita sobre Manaure que yo me conseguí hace tiempo. Aquí está, casi no se lee bien, pero que nos habla un poco, es un testimonio que pervive en la espiritualidad de la gente del pueblo. Esta es una estampita, así como hay estampitas a los santos. Esta es una oración al diablo. Y dice, oh Manaure, concédeme la pureza de mi vida. Dice, tú que fuiste un gran guerrero y guerrero prepotente en la lucha contra los españoles, dame fuerza para luchar en esta vida. Y vemos que es una oración. Y las características de la oración nos hablan de alguien, ¿verdad?, que fue pues muy virtuoso, de que le pide la pureza de vida, ¿no? Entonces es muy interesante este hecho, y es una fuente que nosotros encontramos en las mismas costumbres de nuestra gente, y tantos elementos más que seguramente yo todavía no he conseguido, pero que existen. Por ejemplo, y mencionábamos la vez pasada, en el caso de Capatárida, la gente menciona y todavía se consigue alguna oralidad sobre su paso por Capatárida yendo hacia el noroccidente venezolano. Entonces, sí existe. Pero hay algo también aquí que me llama la atención, me llamó la atención también cuando entrevistamos a otro historiador, eh, acerca de lo que es la influencia que digamos, Manaure tuvo en ciertos líderes, ¿no? Y no líderes indígenas, sino líderes europeos, pues, que estaban en la zona. Y claro, independientemente del tema con los Wercer, porque ese es un tema que como una relación aparte, y todos sabemos lo que fue el contexto de los Wercer en la región y con su legado de odio, destrucción y violencia. El resto de otros líderes sí fueron impactados por él. Sí, entonces dice, aquí habría que buscar también de qué manera, no sé si hay otros historiadores que lo hayan hecho, otros investigadores, cómo persiste hasta hoy esa visión del Manaure pacificador. Esa visión que muchas veces ha sido eh, tergiversada. Porque una cosa es la persona que sirve a la humanidad y otra que es servil, que otra cosa. Porque hasta una interpretación que hay acerca de lo que es la estatua que se hizo, que aparece en el paseo de que lleva su nombre, dice, no, porque él estaba ofreciendo a los españoles, y hay toda una interpretación de eso. Sí, errónea, sí, como usted mismo lo ha mencionado. Se ha tergiversado, bueno, y esto forma parte de cómo la misma historiografía sobre los pueblos originarios se ha tergiversado, precisamente porque es la historia contada por otros. Es la historia contada por otros. Y a esto ha contribuido mucho lo que el profesor Mosonji llama el indio pasado, ¿no? Hablábamos de procesos que se dieron a nivel no solo histórico, sino jurídicos, ¿verdad?, que contribuyeron a esta invisibilización, pero también la forma como se narra la historia contribuyó a que estos líderes fueran invisibilizados y borrados todavía más. ¿Cómo? Hablamos de los indígenas en pasado, siempre como que no, ellos fueron, ellos hicieron, ellos vivieron. Los libros de historia nos hablan de personajes que ya no están, Pueblos distintos. de pueblos extintos, y este borramiento
pues suma a esta visión, digamos, tergiversada por ese lado. Pero nada más lejos de eso. De hecho, hay incluso documentación sobre cómo una vez que el Diao Manaure ya no estaba presente aquí, participó activamente en por ejemplo, en la revuelta de Bacoa, quien era un tío suyo, ¿verdad? Bacoa declara, y así está en la documentación, que actuaba bajo la dirección de Manaure. Es decir, por ese lado tenemos eh, un documento que nos habla de que no era ningún vendido, ¿no? Digamos, a la causa, sino que, bueno, en el terreno que le tocó actuar, siempre mantuvo la altura que pudiéramos, usando un término tal vez diplomático, ¿verdad? Mantuvo la diplomacia, pero también cuando tuvo que luchar, se abocó a la lucha. Hay en estos días estaba revisando una cuenta que yo sigo que se llama Afrofémina y ellas hablaban justamente del tema de lo que es el borramiento, ¿no? Y en este caso el borramiento étnico. Precisamente se refería a lo que ha pasado con la ascendencia negroide. O sea, ellas decían que se ha buscado, incluso estatuido dentro de los principios del Estado, el que se haya las mezclas raciales y todo eso. Tengo entendido que eso ocurrió también con los grupos indígenas en la zona. Justamente en el caso de los caquetíos fue parte de eso. Recuerdo que en una oportunidad entrevistando al amigo el historiador Luis, si me va a hablar el apellido de él. Vale. Dovale, exactamente. Profesor Dovale, el profesor Dovale, gran amigo. Después que el Luis, entonces el apellido se olvida. El profesor Luis Dovale, y él decía, hablaba de eso también. Ese borramiento es el como que te lleva primero, te separan de tu espacio cultural, te retiran de tu idea, de tus costumbres, y entonces aparte te hace como que mezclarte con otras personas. Y en este caso también los mezclamientos idénticos, güey, porque las indígenas sobre todo, muchas eran violadas o tomadas por un grupo cultural europeo que invadieron la zona y entonces empezaron a nacer una cantidad de niños mestizos. Entonces todo ese es un trabajo que no era casual, era sistemático y tenía que ver con eso porque todavía se mantiene. Cuando hubo las grandes migraciones de europeos a principios del siglo XX a Venezuela, se buscaba era ese, que hubiese lo que llama se estaba blanqueando la raza, algo así era el término que se usaba. Pero ese mismo proceso también ha llevado a lo que usted decía, una invisibilización cultural. Ahora, ¿de qué manera podría plantearse el que pueda ser rescatado esos criterios culturales, digamos, traídos de vuelta? Quizás no para tenerlo como dentro del día a día, pero sí saber qué pasó con ese y cuánto tenemos de eso todavía. Sí, sí, de hecho ese es uno de mis puntos, digamos, de interés en el trabajo que he venido realizando en esta búsqueda, ¿verdad? De la herencia caquetía. Eh, es la esperanza de encontrar todavía en el presente viva esta herencia, ¿no? Y tras esa búsqueda yo me fui un día, ¿verdad? Sobre todo, y ya que mencionamos al profesor Dovale, bajo la orientación del profesor Dovale, él me dijo, tienes que buscar en Paraguaná. Y bueno, a Paraguaná me fui, y en Paraguaná dediqué varios años a este como rastreo, ¿no? De qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos. Y en este sentido, positivamente pude con alegría constatar que hay un legado que sí vive, hay una herencia, no solo por la línea, digamos, vamos a llamar biológica, sino también a nivel cultural, espiritual, a nivel de prácticas, a nivel de haceres que dan cuenta de una herencia, de un legado. Y por eso quería mostrar esta imagen, ¿verdad? Esto fue un encuentro que nosotros realizamos en el año 2014. Nos fuimos de casa en casa, así como por la misión. Nos fuimos por varias casas de pueblitos de Paraguaná, invitando a la gente a un encuentro caquetío. Esa fue la convocatoria. Mire usted, nosotros estamos haciendo un encuentro caquetío. Usted se considera caquetío, usted vaya. Esa fue la convocatoria. Bueno, nuestra sorpresa, aquí están los asistentes, aquí está todo firmado, faltó gente por firmar. Pero nosotros estuvimos en el Parque Recreacional de Miraca con un montón de artesanos, muñequeras, ceramistas, gente del mundo de la curación con plantas, sobadoras. Y bueno, bajo esta bandera
ellos se encontraron aquí reconociéndose descendientes caquetíos. Y sobre eso fue este encuentro. Hablamos de la herencia, hablamos de cómo se siente en Paraguaná esta, esta identidad caquetía. Y bueno, y fue maravilloso constatar que está vivo, esta gente asistió, aquí está, por eso quería mostrarlo, pues. Si eso no estuviera vivo, no hubiera ido nadie, pero bueno, es un ejemplo de cómo la persona y la fuerza del Diao Manaure y de otros jefes indios, porque en Miraca se habla de Boniata. Boniata era el cacique de allá de la zona, permanecen y están más vivos que nunca. Y son un referente para las nuevas generaciones también. Las nuevas generaciones que necesitan modelos, necesitan buscar también ese pasado que anime, que motive, que impulse. Y ahí está Manaure. Sigue siendo el gran desconocido, pero también vemos cómo hay elementos que nos permiten traerlo de vuelta. Luego de regreso. Ok, ya en la última parte del programa, aquí hay algo también que, digamos, que rescatar o que mostrar, que es el tema ecológico, que es bien interesante porque la relación de las tribus indígenas con la tierra, como la mayor parte de las tribus amerindias en el resto de América, porque todo el continente americano, había una relación de comunión bastante interesante con su sector. De una u otra forma siempre se ha criticado el tema bueno, ahorita por el tema de la crisis climática, pero el tema del calor del Coro ha sido como que en esta zona pues, es muy caliente, hay un proceso de desertización, todo eso. Se dice que para aquella época, cuando llegaron los españoles al estado Falcón y específicamente a la región de Coro, había ya un trabajo hecho en cuanto a canalización hidráulica por parte de la tribu Caquetía. ¿Y qué tanto de cierto es eso? ¿Qué tanto permanece? ¿Cómo se pudo trabajar eso en aquel momento? ¿Cuánto quedó para el después, sobre todo cuando se hizo el dique de Caguaral, toda esta zona? ¿Y qué ha pasado después que todo ese legado de comunión con la tierra y con el ambiente no se ha podido mantener? Cierto que ahí está la clave de que se pueda resolver muchas cosas en el presente. Sí, sin duda que nuestro pueblo originario caquetío y los demás también, Birajara, Achagua, gozaron de esa relación y esa vinculación con la naturaleza. Era su casa, o sea, su casa, pues. Y en este sentido, la conexión con la naturaleza, pues, es indiscutible. Tanto que en el caso de otros pueblos originarios del continente, eh, los distinguimos mucho por sus grandes construcciones, por sus pirámides, ¿verdad? Otro tipo de construcciones. Y alguien, tal vez ingenuamente, pudiera decir, bueno, es que aquellos hicieron grandes pirámides, los de nosotros no hicieron nada, no nos dejaron unas grandes construcciones. Resulta que depende de la perspectiva con la que nosotros estemos valorando ese legado. Porque en el caso de nuestros pueblos, que estaban viviendo otra realidad, un ambiente climático diferente, una geografía distinta, unas relaciones telúricas distintas a las de otros pueblos centroamericanos, he podido conseguir cómo estos pueblos, incluso en algunos lugares me lo encontré, ellos establecían su asiento, sus viviendas, y cuando se marchaban de ahí las destruían. ¿Por qué las eliminaban? Precisamente para no dejar una modificación en la naturaleza. Así que lo que vemos detrás de esa ausencia es precisamente una concepción distinta de lo que es el hábitat y de lo que es la relación con la naturaleza. No vemos nada porque precisamente ellos querían respetar ese espacio. Entonces lo que vemos, bueno, una vivienda tal vez mínimamente invasiva, a ver, que pudieran desde una perspectiva extraña o extraña a esta mentalidad juzgar como que, bueno, primitiva, pero no, más allá de eso hay unas relaciones, hay una conexión que es algo importante y que no se capta, digamos, a primera vista. Bueno, agradecidísimo de verdad por Viento de Historia. Siempre es un gusto recibir al doctor Reinaldo Velasco y agradecido con ustedes por habernos acompañado. Coro 500 de Historia y tuvimos a Reinaldo Velasco, historiador, médico cirujano, cirujano pediatra, teólogo, antropólogo. Hay una serie de áreas de trabajo que él ha abordado y en todas nos da lecciones.
Gracias a ustedes por seguir.